Hola, bienvenidos todos y todas para esta nuestra segunda live de la Semana de la Sepsis. En nombre del Instituto Latinoamericano de Sepsis, me gustaría agradecer la presencia de todos en la audiencia y de todos los speakers que se han disponibilizado para estar aquí con nosotros, para seguir nuestra discusión del caso clínico de la sepsis. Bueno, yo estoy aquí representando el Instituto Latinoamericano de Sepsis. Actualmente yo estoy en la junta directiva del ILAS, el Instituto Latinoamericano de la Sepsis, y es un placer y un honor traer a ustedes en esta Semana Mundial de la Sepsis esta discusión acerca de la sepsis en Latinoamérica, cómo proveer la mejor asistencia a los pacientes con sepsis, el mejor cuidado a los pacientes con sepsis. Me gustaría que cada uno de los invitados se pudiera presentar para que nos conozca la audiencia y para que empecemos la discusión de nuestro caso. Podemos empezar con Gloria, que está. Y buenas tardes a todas y a todos. Yo soy la doctora Gloria Rodríguez Vega, soy intensivista y neurointensivista. Dirijo la unidad de neurointensivo quirúrgico en el Hospital IMA de Caguas en Puerto Rico. Muchas gracias a toda la audiencia por estar participando y compartiendo con nosotros un rato, y también a todos mis colegas comoderador Tiago y los otros que están también en este panel. Doutora Flávia. Olá, sou Flávia Marrado, sou intensivista em Brasília, na Universidade Federal de São Paulo. Sou também parte do Instituto Latino-Americano de Sepsis e é um grande prazer estar aqui com vocês este dia. Infelizmente, não hablo espanhol, mas vou fazer o melhor possível para nos comunicarmos bem. Perfecto. Por favor, doutora Liz. Buenas tardes a todos, yo soy Liz Karina Fernández, soy médico intensivista también de Asunción, Paraguay. Estoy en el Hospital Central del IPS, un hospital que es un lugar de formación de residentes, y estoy también en la coordinación de una terapia intensiva dentro del sector privado. Así que un gusto estar con todos ustedes. Bien, doctora Yolanda. Buenas noches a todos, aquí en Argentina ya oscureciendo. Soy profesora universitaria, licenciada en enfermería, no doctora todavía, y especialista en cuidados críticos. Trabajo en la ciudad de Luján, de la provincia de Buenos Aires, de Argentina. Muy bien, perfecto, todos presentados. Es un gusto recibir a todos aquí. Nosotros en el Instituto Latinoamericano de Sepsis, además de esta discusión, de esta live que tenemos aquí compartiendo con ustedes, tenemos material del Día Mundial de la Sepsis, tenemos las guías de implementación de los protocolos a la sepsis disponibles en nuestro website. Entonces, por favor, visiten el website. Allí hay también un programa de educación continuada que todavía está solamente en portugués, pero estamos trabajando para que esté disponible también en castellano para toda Latinoamérica. Y bueno, ayer empezamos con un caso clínico, ¿no? Habéis acompañado, donde discutíamos un caso de una señora, que lo voy a resumir adelante, pero nos fijamos ayer en los puntos de reconocimiento precoz de la sepsis, de cómo hacer el triaje de este paciente y cómo empezamos el tratamiento, o sea, la elección del primer antibiótico y cómo empezar la reanimación hídrica en este paciente. Hoy la idea es un poco avanzar en el abordaje de estos pacientes, hablando un poco de qué pasa una vez que el enfermo tenga una evolución grave, necesite de cuidado intensivo o al menos de cuidados en un ambiente avanzado, con una resucitación hídrica avanzada, alguna
posibilidad de terapia adjunta, ¿no? Con los corticoides, con la vitamina C, la tiamina, todo esto de que se habla mucho, ¿no? En la literatura, cómo evaluar esto, desde un punto de vista práctico, ¿no? Basado en la mejor evidencia. La prevención de las infecciones secundarias que se desarrollan en estos pacientes con sepsis con una frecuencia muy, muy importante, ¿no? Tener sepsis a la admisión ya es muy bien reconocido como un factor de riesgo para desarrollar una sepsis secundaria. La resistencia a antibióticos y un poco de la seguridad de este paciente al momento del alta, de la UCI, y el proceso de rehabilitación y los cuidados post-UCI. Entonces, les resumo rápidamente para que nos recordemos lo que era el caso que empezamos a discutir ayer. Entonces, era una señora de 78 años que había consultado en madrugada al servicio de urgencias con un cuadro clínico que tenía 3 días de evolución, de tos, con expectoración, una fiebre y dificultad respiratoria leve. Tenía hiperlactatemia en aquel momento. Se ha empezado con ceftriaxona y al primer momento no se había administrado volumen. Se trasladó a la UCI, tenía una mala evolución. Al ingreso en la UCI tenía un Glasgow de 10, una tensión arterial de 90/50, una saturación de oxígeno de 89%. Tenía un balance positivo de líquidos de 1.600 mililitros en 24 horas y un volumen urinario de 350. En este momento tenía un llenado capilar de 6 segundos. Si os acordáis, a la llegada tenía un llenado capilar normal y tenía un lactato de 5,4. Ahora ya tenía un lactato de 7, una creatinina que estaba casi el doble del día anterior, 94.000 plaquetas, una PCR de 54, unos gases arteriales con un pH de 7,31, un PCO2 de 60, un PO2 de 50, un bicarbonato de 15. Y ya teníamos los reportes de los hemocultivos con cocos gram positivos y un urocultivo negativo. Entonces, esta paciente la encontramos en la UCI en esta situación en que la reanimación hídrica inicial fue falla, no fue la ideal, que hemos discutido, como hemos discutido ayer, de lo que deberíamos haber hecho, de cómo deberíamos haber hecho. Y hoy nos encontramos con esta enferma en la UCI. Al ingreso de la UCI, finalmente se hizo 1,5 litros de solución salina, ¿no? De cloruro de sodio. El lactato todavía permanecía alto, de 5, el llenado capilar era de 5 segundos y la tensión arterial era de 55 milímetros de mercurio. Empieza entonces la infusión de noradrenalina con una dosis que asciende hasta 0,5 microgramas por kilo por minuto. El enfermo está intubado e empieza en ventilación mecánica. Entonces aquí, en este punto, abrimos la discusión del caso. Entonces, hemos reconocido en la discusión de ayer que a lo mejor deberíamos haber empezado la reanimación hídrica de esta paciente a urgencias, pero no ha recibido volumen en urgencias, recibió volumen algunas horas después, casi un día después, ya en la UCI. En esta situación de hoy, que la vemos del ingreso a la UCI, ¿cuál sería la estrategia de reanimación hídrica que ustedes recomendarían o empezarían en esta paciente? Yo creo que podemos empezar con Gloria. Sí, buenas tardes. Una de las cosas que es muy preocupante con el desarrollo clínico de esta paciente es el atraso en terapia, ¿verdad? Porque si esto fue una persona que no recibió la resucitación hídrica a tiempo, sabemos, y hay estudios donde se demuestra que cada atraso por hora de hacer toda esta reanimación nos va a aumentar y va a tener un impacto en la mortalidad de esta paciente. Tenemos que reconocer que sepsis
es una emergencia clínica que el tratamiento debe comenzar en el momento en que se hace este diagnóstico, por eso es que hablamos de el Sepsis One Bundle, y que también tenemos que reconocer que debemos abordar esto como UCI de puertas abiertas. Nosotros no debemos esperar que la enfermedad llegue a nosotros en la UCI, sino que nosotros debemos ir a la enfermedad, no importa dónde esté, porque de esa manera vamos a impactar positivamente al desenlace clínico del paciente. Así que la pregunta es, ya estamos en el intensivo, si debiéramos administrar más o no fluidos. Este es un paciente que tenía un llenado capilar de base que estaba normal y ahora está elevado. Sabemos por los estudios de Andrómeda Shock, en donde podemos ver que si ya un paciente tiene un llenado capilar normal, tiene un mejor pronóstico que un paciente que tiene un llenado capilar de base elevado, a pesar de que tenga un lactato. Así que eso es algo que tenemos que reconocer. Esta paciente es una paciente que potencialmente podía haber sido rescatable desde la sala de urgencias. Ahora mismo tenemos 1,5 litros de solución salina. Si le debiéramos dar o no, ya estamos en la UCI y está intubada, así que podemos utilizar diferentes maniobras, ya sean invasivas o no invasivas, si esta paciente va a responder a volumen. Y una de las que podemos estar utilizando puede ser tan sencillo. Nosotros tenemos países que tenemos recursos limitados, podemos hacer el passive leg breath, ¿verdad? Y si tiene una respuesta, pues sabemos que va a responder a volumen. Podemos también usar sonografía, ver la vena cava, si colapsa o no colapsa, o el diámetro de la vena cava, ver si podemos dar más reanimación. Y entonces otras técnicas que ya son un poco más invasivas, como es el monitoreo, el análisis de la curva arterial. Ya nos estamos apartando de estar flotando catéteres de Swan-Ganz y eso, pero podemos utilizar el análisis de la curva arterial. Lo que sí es importante también, y eso es algo que junto con esta reanimación de líquidos, también el comienzo de vasopresores. Sabemos también por diferentes estudios en donde el comenzar vasopresores junto con la resucitación de líquidos también nos va a ayudar a sacar de este estado de shock antes que simplemente usar la estrategia escalante de comenzar con líquidos y si no responde, pues entonces al escalar a usar vasopresores. Así que eso es una de las cosas que pudiéramos estar considerando en este momento de ingreso a la UCI. Muy bien, perfecto. Yo creo que un punto que comentó Gloria es muy importante, eso de la UCI puertas abiertas, ¿no? De llegar al enfermo crítico donde esté. Y esto cuadra muy bien con algunas cosas que hemos discutido ayer. Me gustaría saber de la profesora Yolanda, ¿cómo ve desde el punto de vista de enfermería esta capacidad de adaptación o de movilidad del equipo para que busque el enfermo crítico donde esté, de la capacitación, de la educación del personal para que pueda reconocer esto y para que podamos actuar de la mejor manera con el enfermo en estos escenarios? Por favor, profesora. Sí, cómo no. Precisamente como comenta la doctora Gloria, si bien desde el grupo o el staff enfermero, nosotros trabajamos con muchas intervenciones que son en el campo de las actividades dependientes, quiere decir que dependemos para realizarlas de la indicación del profesional de la medicina. También tenemos muchas actividades que son independientes. Y en este sentido, el monitoreo cercano de los pacientes que tenemos internados en las áreas no críticas hospitalarias es fundamental. No podemos pensar en nuestros países solamente en que otro se dé cuenta que un paciente se está deteriorando y en los espacios donde estamos más avanzados, donde tenemos
historia clínica electrónica, donde tenemos algunos sistemas que nos ayudan incluso a generar alertas automáticas. Cuando no tenemos eso, dependemos de la pericia, dependemos de algo súper básico, que es la valoración del paciente. Si yo puedo tener la alerta, puedo tener la alarma de estos signos vitales alterados, y si conozco los instrumentos de evaluación, si sé hacer un SOFA o conozco cuáles son los parámetros de un Quick SOFA, entonces sí me va a llamar la atención. En este sentido, lo que me estabas preguntando, Tiago, tiene que ver con una fuerte educación del staff de enfermería, no solo del área crítica, sino de las áreas no críticas, y además, como enfermera en gestión, saber cómo evaluar esos gradientes, esas brechas de desempeño que tiene mi equipo de trabajo, y trabajar fuertemente la capacitación. Son cosas muy sencillas que se hacen todos los días, pero voy a dar un solo ejemplo bien concreto. ¿Cuántas veces en una guardia, en un turno de 8 horas de trabajo, se controla la frecuencia respiratoria? De las constantes vitales es de las menos controladas, y con mucha suerte tenemos un control por turno de una frecuencia respiratoria, cuando la necesitamos en un marco de valoración integral para que nos indique el deterioro de un paciente. Entonces, volvemos a los inicios, volvemos a las bases. Tenemos que poder identificar nuestras brechas de desempeño para poder trabajar fuertemente la educación de estos puntos importantes de detección de la sepsis, con algo de tan baja complejidad como es los controles de constantes, por ejemplo, que hacemos los enfermeros. Perfecto, perfecto. Creo que es algo, es algo muy importante lo que coloca la profesora, porque además, ¿no?, de capacitar, de educar en el reconocimiento, en la capacidad de tratar estos enfermos donde estén, también hay la cuestión de la falta de movilidad que muchas veces vemos en los hospitales, ¿no? La falta de capacidad de romper con algunas barreras incluso geográficas, ¿no? De salir de una unidad a otra y poder entonces buscar el enfermo y proveer el mejor cuidado de este enfermo donde esté. Bueno, pero considerando que se ha logrado traer el enfermo a la UCI, me gustaría que Flavia pudiera comentar un poco sobre cómo abordar la decisión de dar o no dar más fluido a este paciente. ¿Cómo lo haría? ¿Cómo lo pensaría prácticamente, Flavia? Un momento. Ya. Perfecto. Gracias. Acho que Glória expuesto bien a los problemas com relação a isto. Nós tivemos a oportunidade de discutir as controvérsias com relação à quantidade de fluidos que esses pacientes devem receber. 1,5 litro, não tínhamos ainda dado 30 ml por quilo para este paciente, é um homem, 78 anos, tem comorbidades, talvez ele ainda deva receber mais fluidos, mas tem um quadro importante de disfunção respiratória. Então, eu também preferiria haver alguma forma de avaliar fluido-responsividade neste paciente antes de dar mais fluidos. Acho que o nível de disfunção, de hipoperfusão, ainda é importante. Temos ainda o tempo de enchimento capilar prolongado, temos um nível de lactato muito alto, e a minha vontade seria mesmo com a disfunção respiratória continuar a reposição volêmica. Certamente, como disse Glória, ajuntando a isto vasopressor para corrigir o problema da hipotensão. Donde se eu tivesse alguma forma de avaliar fluido-responsividade, eu faria. Se não tivesse, eu me arriscaria a dar um pouco mais de fluido, para ver se haveria alguma resposta clínica
em termos de perfusão. E acho que se o doente já está em ventilação mecânica, tentaria fazer um ultrassom de pulmão e ver quanto de linha B este paciente há, para guiar um pouco a intensidade desta reposição volêmica, caso eu não tivesse alguma forma de avaliar a fluidoresponsividade. É claro, se houvesse alguma forma de avaliar o débito cardíaco, seria importante também. Em suma, acho que eu persistiria na reposição volêmica depois de corrigir a pressão arterial com vasopressores. Perfecto, muy bien. Liz, ¿te gustaría comentar un poco sobre cómo podríamos evaluar la fluidoresponsividad y la decisión del vasopresor en este enfermo? Si ahora, si hay alguna diferencia entre acceso periférico, central, ¿cómo lo haría en este enfermo evolucionando con la hipotensión y con la hipoperfusión? ¿Qué opinas? Yo la verdad que estoy de acuerdo con que estaría expandiendo más a este paciente. Y sí, la variabilidad de presión de pulso es una alternativa que nos puede ayudar. Uno midiendo esto puede tener, si es que hay respuesta o no a la administración de volumen. Si es que tenemos menos de 7, no hay respuesta, y si tenemos más de 13, estamos óptimos, ¿verdad? El porcentaje. Lo otro, si es que mi paciente también está con una vía venosa central y yo tengo la capacidad o la posibilidad de tener una saturación venosa central, estaría esperando que llegue a 70%, ¿verdad? O sea, eso es lo óptimo. Yo creo que este paciente no está en eso, por todo lo demás que ya habíamos hablado, ¿verdad? Un llenado capilar de 5 segundos es bastante malo. Lo otro, ¿cómo hago el volumen? Y bueno, el volumen lo hago en forma rápida para sostener un poco la teoría hidráulica y para darle el plus de poder levantar también la presión con volumen y ver si cómo me va con eso. Y la infusión de noradrenalina, estoy de acuerdo de empezar antes de tener que ir ajustando los volúmenes. O sea, es sumamente importante y es bastante noble la noradrenalina con respecto a tener que ir subiendo en dosis. Y la perfusión de órganos es algo que tiene que ser el objetivo. O sea, principalmente evitar caída de los demás órganos. No sé si estoy respondiendo algo. Lo otro es, ya habían hablado de la ecografía, de la posibilidad de hacer ecocardio, de ver cómo está la vena cava, el gasto cardíaco. Todo esto ayuda, pero nosotros, si no tenemos la posibilidad de hacer la ecocardio ya ahí al lado del paciente, utilizamos la variabilidad de presión de pulso y usamos la saturación venosa y Perfecto, Liz, yo hiciera exactamente esto. Y bueno, ahora me gustaría que quizás Gloria pudiera comentar un poco, porque cuando hablamos, ¿no?, en evaluar la fluidoresponsividad y ya habéis puntuado una serie de técnicas que se puede utilizar, ¿no? Y la cuestión de empezar o no el monitoreo del gasto cardíaco son cuestiones un poco complementarias, ¿no? Y tenemos en Latinoamérica una heterogeneidad enorme, ¿no?, de disponibilidad de recursos. Entonces si puede Gloria y comentar algo, y después también, claro, los demás ponentes, acerca de esto. ¿Qué técnicas y cómo elegir la técnica mejor de acuerdo con la disponibilidad? O sea, desde el aparato tecnológico más sofisticado, ¿no?, que nos da respuestas y gráficas y índices y todo esto, hasta una evaluación más sencilla, bedside, ¿no? Sí. A ver a la cama del paciente. Yo creo que una de las cosas importantes que nosotros todos como intensivistas
y personas que atendemos en sepsis es la atención al detalle y tener el diagnóstico correcto. Creo que ayer una de las cosas que se enfatizó era que es la importancia de hacer un buen diagnóstico, no simplemente decir, esta es una persona que tiene una infección o una pulmonía o una infección urinaria por un gram negativo, sino que tiene sepsis y con nombre y apellido, ¿no? Tiene shock séptico porque tiene ya evidencia de disfunción cardíaca y de hipoperfusión y de disfunción celular y metabólica, ¿no? Y eso lo hablaron ayer muy bien cuando utilizamos las definiciones de sepsis 3. Así que si yo tengo una paciente que a pesar de entender que le estoy dando una buena reanimación, aunque hemos concluido que tal vez nos aventuraríamos a dar un poco más de líquidos intravenosos, pero si tengo una paciente que a pesar de haber iniciado antibióticos, que haber estado dando reanimación de líquidos, me sigue deteriorando porque estoy necesitando vasopresores, porque también ahora tengo un llenado capilar elevado, sabiendo las limitaciones de lo que es un llenado capilar, porque lo que nos quiere decir un llenado capilar tardío es shock, pero no me dice el apellido de shock. Así que también sabemos que hay 4 tipos de shock: cardiogénico, hipovolémico, obstructivo y distributivo. Y sabemos que el shock séptico es de tipo distributivo, pero no todos los pacientes sépticos van a venir simplemente con este tipo de shock. Entonces ahí es donde viene la necesidad. Y ya está en una área donde tenemos la tecnología para poder entonces darle nombre y apellido y poder dirigir nuestras terapias a una meta, ¿no? Porque no vamos a estar dando las cosas al azar. Voy a decir, bueno, pues le voy a dar reanimación de líquido, pero ¿cuál va a ser mi base y la meta que yo quiero? Y de lo mismo debe ser de todas nuestras terapias. Así que eso es una de las cosas. Yo creo que sí, si tengo la tecnología, empezar a hacer monitoreo de gasto cardíaco, ya sea por ecocardiografía. Si estamos hablando de algo bien sofisticado, pues entonces ya podemos poner una línea arterial, conectarlo, hacer análisis de la curva, tener cardiocardiaco, poder medir respuesta a volumen. Como dije, ya nos estamos yendo, o sea, de estar utilizando Swan-Ganz, ya no estamos en esa, pero sí es importante porque nos va a dar más información de este tipo de shock que tiene la paciente. Puede ser exclusivamente de tipo distributivo o puede ser alguna otra combinación. Tiene 78 años, puede tener enfermedad periferovascular, enfermedad coronariana y estar siendo combinado. O también podemos tener, sabemos, los pacientes sépticos también pueden tener disfunción cardíaca secundaria a su sepsis. Y entonces no solamente va a necesitar vasopresores, y tal vez entonces puede que necesite agentes inotrópicos. Así que eso es cosas que podemos hacer: llegar, está entubada, ponerle su línea central que nos va a ayudar a darle los medicamentos vasopresores, el cuidado que necesita. Como mencionó Liz Karina, saturación central venosa, podemos utilizar otros catéteres para que nos ayuden en análisis de la curva, ver también respuesta a volumen y también ver gasto cardíaco. Y entonces, como dije, hacer un buen diagnóstico, darle nombre y apellido para entonces establecer metas e iniciar terapia. Perfecto. Una última pregunta. Yo me gustaría empezar con Flavia y luego escuchar la opinión de todos. Flavia, hemos visto aquí que la dosis de noradrenalina ahora está en 0,5 microgramos por kilo por minuto. ¿Deberíamos añadir otro vasopresor? ¿Cuál es la dosis a partir de la cual debemos empezar otro vasopresor? ¿Es 0,4? ¿Es 1 micrograma kilo minuto? ¿Dónde está el punto ideal para que empecemos otro vasopresor? Y en el caso de empezar otro vasopresor, ¿qué criterios utilizarías para elegirlo? Yo pienso que no hay una respuesta única para esta pregunta, porque no temos estudo que ela responda. Temos o estudo VAST, que já se vão 12 anos, que comparou diretamente noradrenalina com noradrenalina mais vasopressina, e que se mostrou que no subgrupo de pacientes que usavam qualquer coisa como 0,15 microgramas por quilo,
de noradrenalina. Esse subgrupo, quando se ajuntou a vasopressina, houve na redução de mortalidade. Mas, como sabemos, uma análise de subgrupo não é numa evidência, e sim numa geração de perguntas. Mas, com isto, se ficou pensando se haveria vantagens em se iniciar precocemente a vasopressina. Depois disso, há outros estudos menores, e quando se meta-analisa esta questão desses pequenos estudos, depois do grande estudo vasto, que analisaram terapia combinada, a noradrenalina mais vasopressina, a estimativa de efeito é benéfica, a favor da vasopressina, da terapia combinada. Então, há hoje um entendimento que sim, que pode haver vantagens, tanto do ponto de vista da mortalidade, como também a redução de terapia substitutiva renal. Embora a evidência não seja forte, é uma evidência de grau moderado. Entretanto, esses pequenos estudos, cada um usava uma dose diferente. Então, a resposta é não se sabe. Acho que o bom senso da maioria das pessoas inicia-se a vasopressina quando a noradrenalina está a 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, e acho que esta é a tendência natural de hoje. Mas não há evidências. Um outro problema não é a terapia combinada, visando a redução do uso de adrenérgicos, porque sabemos hoje que os adrenérgicos estão associados com uma série de efeitos colaterais não desejados, mas sim o tratamento do choque refratário, que seria a pergunta, já estou com 0,5 e não consigo manter a pressão arterial. Devo subir a dose de noradrenalina ou devo associar um segundo vasopressor, que é o caso do nosso paciente? Aqui, acho que não há dúvida que é melhor associar um segundo vasopressor e não persistir no uso de agentes adrenérgicos. Perfecto, muy bien. Liz, ¿te gustaría añadir algo acerca de esto? Hablar un poco de vuestra práctica en asociar vasopresor o no. La verdad que nosotros realmente no esperamos, o sea, sí esperamos un poquito más. 0,4 es nuestro punto de corte, pero no hay algo basado en la evidencia, como dice Flavia, ella expone bastante bien y con medicina basada en la evidencia. Sí, cuando pasamos 0,4 ya es algo que nosotros estamos pensando en un segundo vasopresor. La vasopresina es algo que no todos podemos acceder. Y en el sanatorio privado en el cual trabajo sí, pero no en el sector público. Por lo tanto, generalmente seguimos subiendo la misma droga y eso no es nada bueno. Si podemos nosotros asociar algo más, entonces terminamos utilizando, pero ya adrenérgicos, o sea, adrenalina, pero cuando pasamos dosis como un gamma, o sea, un miligramo kilopeso minuto, y a bajas dosis, pero no es lo recomendable como estaba diciendo Flavio. Es algo salvataje. E somente completando uma coisa que Liz falou e que é muito importante, é que em alguns pacientes em que se tem um comprometimento do débito cardíaco, talvez a segunda dose da droga a ser acrescentada seja mesmo a adrenalina, Liz. Sim? Bueno, ¿algún comentario más acerca de este punto? De la asociación de vasopresor, del monitoreo del gasto cardíaco y de la fluidoresponsividad. Bueno, pasamos adelante. Entonces, la paciente tenía una variación de la presión de pulso de 9, que fue lo que se utilizó para evaluar la fluidoresponsividad.
se empezó vasopresina y corticosteroides en este paciente. El lactato todavía era 4, la saturación venosa central era de 60%, el llenado capilar era de 4 segundos. Entonces, con esto, ¿no? ¿Cómo todavía, ¿no? intentar optimizar la hemodinámica de este paciente? ¿Qué otro paso se podría dar para intentar lograr una optimización hemodinámica en este paciente? Sí, creo que algo que es importante, que lo habíamos mencionado, es que un paciente séptico que está en shock también puede tener otros componentes de shock. Y es, como había dicho anteriormente, lo del nombre y apellido, ¿no? Así que si tenemos a alguien que su variabilidad de pulso era 9, usualmente cuando es menos de 13, ya el paciente no va a tener respuesta a volumen. Y sigue con vasopresores, y sabemos bien que y las guías de sepsis, una vez ya tienes un paciente que está maximizado con los vasopresores, pues añadirle corticosteroides 200 miligramos al día es algo que está recomendado. Todavía tiene evidencia de hipoperfusión con una lactatemia, y una de las cosas es la saturación central venosa, que nos habla de la utilización de oxígeno. Y usualmente cuando tenemos un paciente con shock de tipo distributivo, es pobre utilización de oxígeno en el lecho capilar, y entonces vamos a esperar una saturación central venosa elevada. Cuando tenemos un paciente con un gasto cardíaco disminuido, entonces va a haber bastante extracción de oxígeno en el lecho capilar a nivel de los tejidos, y entonces vamos a tener una saturación central venosa disminuida. Y eso es lo que sugiere que este paciente también está teniendo, que tiene un componente cardíaco de bomba, de gasto cardíaco, que está añadido a este shock de tipo distributivo. Así que una manera de optimizar esta terapia es aumentando el suplido de oxígeno, sabiendo que la fórmula es gasto cardíaco por saturación, y entonces la parte del oxígeno disuelto, que sería relativo a la PO2. Así que verificar ahí si podemos usar algún tipo de inotrópico para optimizar su gasto cardíaco, o si también necesitaríamos, si es un paciente que está sangrando, que está verificar la hemoglobina y ver cómo nosotros podemos optimizar este suplido de oxígeno. Perfecto. ¿Alguien se apunta a añadir algo más a esta discusión de la optimización? Si me permites, quisiera puntualizar lo que es el monitoreo permanente. En este caso, este paciente estaría mucho tiempo con sus enfermeros a pie de cama, bedside, y el seguimiento es crucial. Cada pequeño cambio, esos 2 segundos que cambiaron en el relleno capilar, son fuertes indicadores, son importantes. Y un dato relevado que no sigue un camino no tiene sentido de haber sido relevado. Entonces es muy importante que el personal de enfermería entienda qué es lo que está monitoreando, qué es lo que está controlando, además de valorar los pulsos, el llenado capilar, la palidez cutánea, buscando estos signos de perfusión. Es muy importante que esté muy atento a cómo funcionan sus aparatos. Sabemos que muchos fármacos no pueden ser administrados si no son de manera automática, y generalmente, hablando de la disponibilidad de recursos, muchas veces no nos alcanzan todas las bombas para que el goteo sea correcto. Y entonces acá volvemos a hablar de las cuestiones de seguimiento del paciente para, en este marco de seguridad y garantía de calidad, estar tranquilos precisamente lo que el médico indica es lo que el enfermero administra. Entonces necesitamos ser muy puntuales con el balance hidroelectrolítico de este paciente, ser muy puntuales con
qué va sucediendo con la ventilación, si es necesario alertar para ajustar el ventilador, si estamos teniendo respuesta de la función renal o no estamos teniendo, como decía la doctora Flavia, para instaurar también si es necesario el tratamiento dialítico. Valorar dentro de este patrón respiratorio también qué es lo que recibo de los estados ácido-base, estar muy atento al laboratorio, si ya recibí los cultivos que fueron tomados probablemente con anterioridad, si está recibiendo un esquema combinado de antibióticos o todavía no. Sabemos que las dosis de ataque no pueden esperar mucho tiempo para ser recibidas, incluso aunque tengamos que administrar de manera simultánea antibiótico terapia en desmedro por ahí de la protección de la túnica venosa, pero muchas veces tenemos que hacer combinación de drogas para poderlas administrar. Digo, más allá de que voy a poder indicar o cómo voy a poder modificar la terapéutica, es muy importante el monitoreo y el seguimiento, como dijeron antes, al lado de la cama del paciente, pero además informar. Muchas veces los enfermeros somos cuidadosos del descanso de nuestros terapistas. Bueno, es de noche, no la voy a molestar, pero en realidad le tengo que avisar todo lo que encuentro en este tipo de pacientes. Muchas veces hace la diferencia en la calidad del cuidado que le damos. Yo creo que se ha apuntado muy bien estos aspectos, e incluso no había una provocación aquí de la audiencia, Estefanía Tapia, que decía que la prescripción médica sirve sin la intervención de enfermería. Yo creo que Yolanda lo ha apuntado perfectamente, ¿no? La importancia de esta interacción que es fundamental para que el cuidado del paciente sea de hecho un cuidado pleno y adecuado. Perfectamente. ¿Alguien quiere añadir algo más a esta discusión de la hemodinámica por ahora? Está la variación de la presión de pulso, cómo la valoramos, si las limitaciones que eventualmente tiene para la evaluación. Sino toda tecnología que nosotros utilicemos, tenemos que, como bien dice, saber las indicaciones, las contraindicaciones y las limitaciones que puede tener este tipo de tecnología. Sabemos que las variabilidades de esta tecnología, hay veces que si tenemos arritmias cardíacas, eso puede afectar la variabilidad de pulso y darnos un número que no es real. Lo otro, si el paciente, si está intubado y en ventilación mecánica o no está intubado, eso es otra de las cosas. Hay veces que cirrosis hepática también nos puede afectar la variabilidad de pulso. Y lo otro es qué tipo de catéter utilizamos y en la posición de lo usamos. Si lo estamos usando un catéter radial, y la complacencia, hay veces que tenemos países con recursos limitados que simplemente usan el mismo angio para un acceso de vena y no un catéter de línea arterial en la posición radial, o si también estamos utilizando un catéter femoral. Así que todas esas limitaciones tenemos que conocerlas cuando estamos haciendo el análisis de variabilidad de pulso. Y lo otro es no ver el número en absoluto. De la misma manera, ahí es la importancia que estaba hablando la licenciada Yolanda, es el personal de enfermería, es vital porque nosotros no podemos hacer interpretación de estos números en un ente absoluto, sino que tenemos que ver, importante, la tendencia, y como hablábamos anteriormente, lo que es nuestras metas, para qué nosotros damos un tratamiento y qué metas nosotros esperamos o qué respuesta esperamos ver. Así que creo que esas son consideraciones importantes que tenemos que ver. Otra cosa con los corticosteroides, recordar que la razón por la cual vamos a dar corticosteroides es porque los estudios han demostrado que nos ayudan a revertir el shock más temprano, pero no tienen impacto positivo en la mortalidad. El paper de Anane sí lo demostró.
pero después el córticos o el adrenal no demostraron una diferencia estadística significativa con respecto a la mortalidad. Sí con el revertir del shock, pero no con respecto a la mortalidad. Así que eso es algo que también tenemos que tener presente para qué razón nosotros damos las terapias. Perfecto. Bueno, y aquí hay un punto, ¿no? De más controversia, ¿no? En la literatura, o mejor, no hay tanta controversia, sí, pero hay mucho ruido en relación a esto, ¿no? Bueno, el enfermo claramente está teniendo una evolución no buena, ¿no? No está teniendo una buena evolución. Entonces, terapias experimentales como la vitamina C o la tiamina, ¿tienen algún rol? ¿Tienen algún rol en este paciente en este momento? ¿Quieren comentar a este respecto? Y se puede añadir otras terapias experimentales como queráis. A ver. Eu penso que nós não sabemos a resposta para esta questão, Tiago. Tivemos, como você ha dito, muito ruído acerca da vitamina C e tiamina, com estudos observacionais mostrando um impacto enorme em mortalidade, e muitas pessoas começaram a utilizar a vitamina C, a tiamina, o coquetel, porque se reduzia drasticamente a mortalidade, e depois os primeiros estudos randomizados mostraram claramente que aquele grande impacto em mortalidade não existia. Isso hoje é muito claro para todos nós. Entretanto, não tínhamos até este momento nenhum grande estudo que mostra que não há pequenos impactos em la mortalidade. Então, com certeza, não reduz a mortalidade em 60%, 50%, 40%, 30%. Isso lá já sabemos. Mas quando se faz uma meta-análise dos estudos com vitamina C, eu diria que, neste momento, meu pensamento eu não o uso, porque não há evidência para se utilizar, e eu continuo aguardando mais estudos que mostrem seu benefício. Mas não acho que está demonstrado que não há impacto. Acho que precisamos continuar estudando esta medicação com grandes estudos multicêntricos, bem feitos. Neste caso acá, acho que há muito o que fazer por este paciente ainda, e que não se configura um quadro de choque refratário, vou usar o que tenho e o que não tenho para salvar a vida. Então, não usaria nem vitamina C e nem tiamina. Sí, estoy de acuerdo con Flavia. O sea, el estudio de Paul Mary que demostró esa diferencia significativa de mortalidad no fue un estudio randomizado, doble ciego, sino simplemente fue un estudio pre y post de una intervención. Después de ese han habido 6 estudios, el último se publicó recién, el VICTAS, en donde no hay diferencia significativa en mortalidad, uno que otro que haya tenido tal vez una tendencia a favorecer el uso, pero nada con significancia estadística. Entre ellos, tal vez el Citrix, ¿verdad? Que fue uno de los que demostró esa tendencia, pero también lo otro del revertir el shock como un secondary endpoint, ¿verdad? Pero también se le estaba dando hidrocortisona, que sí sabemos en otros estudios que está demostrado, o sea que no se le puede atribuir a la vitamina C o a la tiamina también ese beneficio de revertir el shock, porque están con corticosteroides estos estudios. Así que estoy de acuerdo con Flavia, o por lo menos ahora mismo no hay evidencia importante, sólida, que favorezca el uso de vitamina C o tiamina. Creo que esto es parte de lo que estamos viviendo también ahora con COVID.
lo que es el impacto de las redes sociales, la misinformación, y nosotros somos profesionales de la salud que debiéramos estar practicando medicina basada en la evidencia, no medicina basada en la eminencia. Así que eso es otro tema, Tiago, hablar de lo que es la misinformación y lo que es redes sociales y el impacto de todo esto que se ve. No, pero yo creo que este es un punto importante, ¿no? Porque nosotros muchas veces tenemos la idea o la impresión que o no hacemos las cosas que ya se están haciendo, ¿no? En el primer mundo y por una visión un poco distorsionada de esto, ¿no? Porque uno lee, no, porque Paul Marik está haciendo esto, y nosotros aquí no estamos haciendo nada por el enfermo. Claro. Pero, no, y entonces hay una idea de intentar ser un early adopter, ¿no? De hacerlo todo, sale un estudio observacional, uno ya quiere incorporarlo y ya quiere hacer algo para cambiar, ¿no? Para tener algún protagonismo y para cambiar una mala evolución. Y creo que estoy de acuerdo que las redes sociales y todos estos procesos de misinformación, de desinformación, ¿no? Misinformation, son críticos en este proceso. Y quizás en Latinoamérica a lo mejor somos como una diana, ¿no? para esta desinformación, con menos herramientas para poder localizarse, ¿no? En este océano de desinformación. Creo que ese es un punto muy importante que has traído a la discusión. ¿Alguien más quiere hacer un comentario en esto? Yo solamente, ya mencionaron el estudio de Paul Marik, cuando salió dijimos, a ver, es muy poco el número de pacientes, pero esperemos a ver qué viene después, y no vino más que lo que había comentado Flavia. Y por un lado eso, ¿verdad? Por otro lado, había una cierta tendencia a incorporar, como decía, lo nuevo. Y lo nuevo es, ¿será que funciona la tiamina? Vamos a hacer esto por 4 días, vamos a agregarle la vitamina C. ¿Será que vamos a conseguir disminuir la falla de órganos y disminuir los inotrópicos? El problema es porque empezamos tarde o empezamos más temprano, y a lo mejor nosotros somos el problema y no el trabajo. Pero finalmente esto no progresó, y después hubieron controversias que decían, no, esto no está demostrado, esto se necesita de más número de pacientes. La mortalidad parecía, wow, 40% en el control, y sin embargo en el otro es tan bajo, era menos del 9%, pero bueno, no pasó el entusiasmo tampoco, y por lo menos puedo decir que cuando nosotros lo pensamos, ya estaban los demás diciendo, no, esto no funciona. Sí, es como tantas cosas que hemos visto ahora en el COVID, ¿no? Bueno, seguimos entonces en la discusión. Entonces aquí se empezó dobutamina con una mejoría de la saturación venosa, la dosis de noradrenalina y vasopresina siguen altas, pero lactato y llanura capilar se normalizan. La función renal mejoró con una creatina de 1,5, una diuresis de 1 litro en 24 horas. Los reportes de los hemocultivos con Staphylo aureus sensible a oxacilina. Se había empezado ceftriaxona en este paciente. ¿Se debería cambiar el tratamiento antibiótico? Esta es muy objetiva, ¿no? ¿Qué os parece? Pero definitivamente, una vez tenemos unos hemocultivos y una sensibilidad a oxacilina, si la paciente no es alérgica a las penicilinas, debiéramos dar ese tipo de terapia, ¿no? Sabemos la efectividad de oxacilina y las penicilinas a Staphylococcus aureus, así que yo creo que sí, que debiéramos
de escalar y de dar la terapia correcta para ello. Otra de las cosas que no tiene que ver la parte con la terapia de antibióticos, pero importante ver y notar la respuesta de la paciente a dobutamina, que es un inotrópico, pero entonces debiéramos también indagar por qué esta paciente tenía disfunción cardíaca, si era simplemente por su shock séptico, o por su sepsis y disfunción cardíaca secundaria a sepsis, o disfunción cardíaca secundaria a algún otro tipo de patofisiología, ya sea por enfermedad coronariana o por alguna otra condición. Así que eso es algo que tenemos que estar pendientes porque nos puede entrar en problemas en el tiempo del destete de ventilador o en el resto de la evolución clínica. Perfecto. ¿Alguien más quiere comentar sobre el tratamiento antibiótico en este punto? No, entonces hablaremos un poco más de antibiótico en un par de diapositivas más. Entonces, de una manera general, lo que hemos visto hasta aquí, ¿no? En el servicio de urgencias se ha empezado un protocolo de sepsis, ¿no? ¿Cómo sería el tratamiento ideal para esta paciente? Que al final lo hemos hecho en varias partes y a lo mejor no en la secuencia más recomendada, pero lo que hemos podido ver hasta ahora, ¿no? El servicio de urgencias se inicia un protocolo de sepsis, se solicitan exámenes y cultivos, se comprueban los niveles de lactato sérico, se administraron los antimicrobianos en la primera hora, si se resucitaron adecuadamente el paciente en urgencias, ¿no? Si se ingresó al paciente en una UCI o en una unidad de cuidados intermedios, de acuerdo con un triaje y una evaluación de gravedad que el paciente pueda presentar a la llegada, que el paciente fue intubado y progresó a shock séptico, pero desde que seguidas todas esas recomendaciones anteriores, en general con menor gravedad, y que este paciente entonces en su quinto día en la UCI se descontinuó los vasopresores, se llevó a cabo una prueba de respiración espontánea, pero fracasó. Entonces, en el día 6 de la UCI, cuando todo parecía, ¿no?, que iba bien, ¿no?, buena respuesta de butamina, se han reducido los vasopresores, ha mejorado la función renal. En el día 6 en la UCI falló, y falló con cuadro de fiebre, empeoramiento de la relación PaO2-FiO2, con cambios en la placa de tórax, con secreciones purulentas y con fallo renal agudo, ¿no? Ya hemos visto esto muchas veces en la práctica, ¿no? Liz, ¿quieres comentar? Sí, claramente está describiendo lo que es la posibilidad de una neumonía asociada a la ventilación como una infección asociada a los cuidados de la salud, ¿verdad? Yo pienso de que la forma de prevenir este tipo de infecciones está teniendo paquetes de medidas de prevención dentro de las unidades de terapia intensiva. O sea, yo soy una defensora de los Bander. Ayuda y tiene mucho que ver también con la educación, y enfermería es ahí donde más fuerte está. Entonces yo creo que Mariana nos va a poder hablar más de eso, pero sí es una neumonía asociada a la ventilación. No, perfecto, Liz. Yolanda, desarrollar Sí, infecciones secundarias en UCI, ¿no? El primer diagnóstico que estaría pensando como enfermera al cuidado de este paciente es riesgo de infección asociada a todos los dispositivos invasivos que el paciente tiene, no solamente la ventilación, para el que usaríamos un protocolo de prevención a la neumonía asociada a la ventilación. Sabemos que en pocas horas el paciente puede haberse agregado algún germen por los cuidados del tubo endotraqueal y la conducta ventilatoria. Eso primeramente. Pero también este es un paciente que
tiene una repercusión en su sistema inmune. Los enfermeros en control de infecciones siempre estamos muy atentos, ya el estrés al que está sometido lo hace vulnerable. Los dispositivos, además de la ventilación, decíamos, accesos vasculares, centrales y periféricos para el gran volumen si es que hay que infundir más de una solución o de maneras simultánea. Hablábamos antes de estrategias de monitoreo invasivo y central, accesos vasculares centrales para la infusión, por ejemplo, de estos sinotrópicos que recibe. Digo, está poliinvadido y todo esto hace necesaria la sistematización del trabajo enfermero, hace necesario la observancia de protocolos. A veces hacemos enojar a los doctores y doctoras cuando van a colocar un dispositivo y le decimos, doctora, por favor, ponga bien todo su cabello dentro de la cofia, porque todo eso repercute en las infecciones asociadas. Entonces, no solamente usar la angulación correcta de la cama, o hacer la aspiración de ese tubo si es necesario, retirar secreciones para mantener permeable la vía aérea con un ayudante, no hacerlo una sola persona. Digo, vuelvo a decir lo mismo, hay cosas que no son nuevas, ya son viejas, pero en psicología dicen que se vuelven transparentes a medida que trabajamos, el volumen de trabajo, digo, esto yo lo guardaba para el final, pero la mano de obra suficiente es una condición que no podemos negociar para evitar que este tipo de pacientes sufra infecciones asociadas, además de la capacitación del personal suficiente. Si es un paciente que necesita procedimientos asépticos de a dos, pues entonces tengo que tener 2 personas que puedan realizar el procedimiento. En nuestros países eso es algo bastante difícil de conseguir. Así que bueno, en principio los enfermeros en control de infecciones diríamos, no podemos hacer cuidados críticos sin sistematizar el trabajo, sin paquetes. Gracias, doctora Liz, que usted es defensora de los bundles, yo también. Y necesitamos protocolos de trabajo, sobre todo en estos pacientes que ya son lábiles, que son inestables, que están poliinvadidos y que aunque los queramos cuidar, ya lo dijo, el trabajo errar es humano, dañamos a veces mucho más de lo que ayudamos a los pacientes y de manera involuntaria, quizá no solo por no tener infraestructura o económicamente los recursos necesarios, sino que a veces es solamente contar con un protocolo. Perfecto. En relación a la prevención de estas infecciones y el control de la resistencia microbiana y de la posibilidad de contaminación cruzada dentro de la unidad. Gloria, ¿quieres comentar algo? Sí, no, importante dentro de cuidado crítico y en pacientes, que en el tema que estamos hablando de sepsis, de la misma manera que hablamos en trauma, en neurocrítico, que queremos evitar daño secundario, esto es lo que yo llamo evitar daño secundario, infecciones nosocomiales, resistencia microbiana, úlceras de estrés, cualquier otra complicación que nos pueda aumentar la mortalidad y prolongarnos las estadías de nuestro paciente. Así que la parte de la resistencia microbiana va dentro de ese marco de evitar daño secundario, en donde no debemos estar utilizando indiscriminadamente los antibióticos que tenemos. Sí está documentado que nosotros debiéramos empezar, cuando tenemos un paciente que nos viene con shock séptico, empezar con una terapia de antibióticos de amplio espectro que vaya a cubrir la microbiología que estamos entendiendo que está causando el shock séptico, pero a medida que lleguen nuestros resultados de estos cultivos, ir descalando esta terapia para entonces evitar el desarrollo de resistencia microbiana. Lo otro es la terapia. Hay veces que empezamos una terapia, pero no determinamos cuánto tiempo vamos a dar esta terapia.
y a medida que ha salido la literatura, cada vez estamos acortando más la terapia, y si vamos a estar usando terapia doble para diferentes organismos. Así que esas son diferentes cosas que podemos lidiar. Lo otro importante, y lo ha demostrado, lo ha hablado también la licenciada Yolanda, tenemos que conocer el antibiograma de nuestra unidad o de nuestro hospital, y eso es algo que nos ayudan mucho nuestros colegas, los epidemiólogos, en donde conocemos cuál es nuestra población microbiana dentro de nuestras unidades, y así eso nos ayuda para escoger terapia. Si no tengo una alta incidencia de estafilococos aureus resistente a oxacilina, meticilina, no tiene sentido entonces yo tal vez incluir vancomicina dentro de mi régimen antimicrobiano. O sea que eso es algo importante reconocer para poder evitar esto de la resistencia. Muy bien, perfecto, Gloria. Flavia, ¿quiere comentar un poco sobre la elección de la terapia empírica en las UCIs? Y un poco, ¿no?, de la realidad que tenemos en Brasil especialmente, pero que se reproduce en toda Latinoamérica, de la resistencia antimicrobiana con brotes, con multiresistencia, con panresistencia, ¿no? Y estos desafíos en la prática de todo el día. Sim, é bem complexo, porque uma coisa é estarmos numa enfermaria ou numa emergência e lidarmos com possivelmente uma multiresistência. Uma outra coisa muito diferente é dentro de nossas UCIs. Em Brasil, principalmente, temos acá KPCs de forma endêmica. Temos a Cinetobacter de forma endêmica. Então, o cenário é muito diferente do cenário dos países desenvolvidos, onde estes germes muito resistentes são tratados como surtos epidêmicos. Então, se um paciente em nossa UCI desenrola choque séptico, eu tenho que necessariamente cobrir este paciente com polimixina. Não há uma outra escolha se quero seguir o exemplo de que a primeira terapia deve ser de grande espectro, de largo espectro. Então, é um desafio enorme, porque isto somente perpetua a resistência. Então, aqui se cabe bem os conceitos de stewardship que conversamos ontem. Colher as culturas antes, tem formas de detectar precocemente o resultado das culturas com técnicas, eventualmente técnicas biomoleculares, Maladetov, a rapidez do diagnóstico, para que possamos desescalonar a terapia o mais rápido possível. Mas em nossas UCIs não há muita alternativa. Se o paciente está grave, temos que cobrir esses germes. E acá, agora, nosso desafio maior é que começam a surgir, como o Tiago mencionou, as serráceas e algumas outras espécies que são resistentes à polimixina. Onde vamos parar? Eu não sei onde vamos parar. Mas este é um outro importante fator para que isso se pare, é o isolamento e as técnicas de precaução de contato com esses pacientes que têm esses germes muito resistentes, onde entra um papel muito importante da enfermaria. A enfermagem é absolutamente fundamental para que nós tentemos cortar esse ciclo endêmico de multiresistência que nos obriga a usar terapias empíricas que não queremos usar. Sí, yo creo que aquí es muy importante y me gustaría escuchar a Yolanda otra vez. ¿Cómo hacer, ¿no?, el aislamiento para la vigilancia epidemiológica, ¿no?, aislar en cohortes o segregar el personal sanitario que va a cuidar de estos pacientes en cohortes dentro del hospital?
que todo esto es como el senso común, pero al mismo tiempo con la limitación, ¿no?, de la disponibilidad de personal sanitario. Entonces, ¿cómo trabajar en una situación, ¿no?, de limitación de recursos de personal, ¿no?, que muchos países nuestros enfrentan, dentro de este escenario de tener que aislar cohortes de pacientes por una cuestión de resistencia? Sí, Tiago, sabemos que la escasez de enfermeros es un problema mundial, no es solamente ni sudamericano ni latinoamericano, es a nivel mundial. Em, Tenemos básicamente dos formas de aislamiento, lo sabemos todos: aislamiento físico, tengo una habitación absolutamente separada del resto, o no la tengo. Nuestras infraestructuras de terapias, con a veces muchas camas, pueden llegar a tener un biombo, una pared de construcción en seco, por ahí no tienen ni abertura. Algunos lugares todavía hasta utilizan cortinas, que si no son impermeables no son adecuadas, porque yo las tengo que poder lavar. Entonces, una forma fácil es coortizar, que el enfermero, en esto sí, la vigilancia tiene que ser muy cercana, el enfermero tiene que cuidar solamente ese tipo de pacientes, ¿no? Y dividimos nuestro personal en quién tiene los microorganismos resistentes, como nombraba la doctora Flavia, y quienes no lo tienen. Y a veces tenemos rachas en donde todos se han infectado, y ahí, ¿cómo hacemos para coortizar? Básicamente hay que estar muy atento a los laboratorios. La detección tiene que ser precoz. Seguramente ayer se mencionó la toma precoz de muestras, probablemente se mencionó sin esperar un intervalo de tiempo, tomar las dos muestras de dos funciones diferentes y en la primera lectura ya poder identificar si son endémicos. Seguramente aparecen rápidamente y no necesitamos días para saber qué tenía ese paciente, lo sabemos rápidamente. Entonces, usar señales, la visualización es fundamental, poner marcas o carteles. En un hospital vi que solamente ponían el perfilado de una mano de color, y eso ya indicaba si era rojo, si era amarillo, si era verde, en un lenguaje muy claro. Todos sabemos lo que es un semáforo y lo que es verde y lo que es rojo y lo que es amarillo, digo, y a veces no tenemos mucho tiempo para hacer pases de guardias exhaustivos porque hay muchos pacientes, y por ahí en el cambio de guardia uno se descompensó y entonces fuimos todos a asistir ahí y no tuvimos tiempo de que nos cuenten muchas cosas. Son estrategias de bajo costo que nos sirven visualizar, bueno, alto, acá hay algo en particular. Vuelvo a repetir la necesidad de protocolizar y que sea lo más sencillo posible y en nuestras terapias de muy bajo costo. A veces parecen estrategias sonsas, digo yo, pero que es una alerta rápida. Vuelvo a recurrir a la cuestión de la capacitación incidental y en servicio permanente. Si no hay observación, cómo se usan los elementos de protección personal, se respetan los momentos de lavado de manos, hay instrumentos estandarizados de muy fácil aplicación. Durante 2 horas por día, en una semana tenés un diagnóstico básico, está en la página de la OMS. Cuando te piden, por favor, lávate las manos de nuevo, no te enojes, es necesario, digo, la estrategia que marca, digo, yo he tenido grandes conversaciones en este sentido con los médicos en mi servicio. La estrategia que marca la diferencia es: volvamos a lavarnos bien las manos, tomémonos el tiempo que es necesario para lavarnos las manos. Miren que yo hasta ahora no hablé de cuestiones de gran tecnología ni de alto costo, son conductuales. Y reflexionar, tomarnos una tarde como hoy para reflexionar y pensar cómo hago para corregir este microorganismo que se instaló y se quedó a vivir en mi servicio. Bueno, es empezando con pequeñas cosas.
cómo se utilizan los elementos de protección personal, si los tengo en manera suficiente o qué puedo usar y qué necesito y qué no, porque no necesito con todos los pacientes usar botas, por ejemplo. Adentro de la terapia intensiva, las botas no tienen mucho sentido si tengo calzado exclusivo. Entonces vuelvo a decir lo mismo, trabajar con control de infecciones, trabajar con los epidemiólogos, trabajar la capacitación permanente y distribuir claramente quién hace qué. Una distribución de roles por pacientes o por funciones, según qué es lo que tiene el paciente infectológicamente hablando. A veces un enfermero puede atender varios pacientes, a veces no, solamente por el germen que tiene. Perfecto. Aquí tenemos una pregunta de audiencia. Corina pregunta si, yo creo que se puede contestar muy objetivamente, por favor. ¿Se utilizan antibióticos como tratamiento en nebulización en las neumonías? ¿Alguien muy objetivamente quiere? Nós não os utilizamos, mas mais por uma questão de aplicação pragmática, que há evidências para que se use de forma associada com o tratamento endovenoso, Tiago. E acho que este é um campo que devia haver mais empenho em se utilizar. Acho que é muito subutilizado, e principalmente frente a los germes muito resistentes, hay un espacio que es subutilizado, infelizmente. Perfecto. Bueno, la última pregunta que tenemos en esta parte de la sesión es la cuestión de la terapia de sustitución renal. Yo creo que un poco también de una manera muy objetiva, ¿qué técnicas hay disponibles? Es el primer punto. ¿Y qué criterios uno utilizaría dentro de su terapia para la indicación de una terapia de sustitución renal en el fallo renal agudo, en un enfermo como el que presentamos? Muy objetivamente. Podemos empezar con Liz o con Gloria. Empiezo yo, que la verdad que la técnica que más utilizada es la más simple, la de la hemodiálisis, pero no la hemodiafiltración, que es lo ideal, ¿verdad? Para poder sostener la hemodinamia del paciente. No es accesible para todos, entonces, bueno, nosotros hacemos diálisis que pueden ir de 3 horas, o son diálisis extendidas, que si la hemodinamia no da, bueno, van a 4 o 6 horas. ¿Cuáles son los criterios? Y generalmente nos fijamos un poquito en lo que es en la parte de de la urea, más que la creatinina, la urea. Después también tiene mucho que ver el bicarbonato, el pH, el potasio, el estado neurológico del paciente. Bueno, en este caso está sedado, ¿verdad? Así que no lo podemos evaluar. Pero sí todo lo que tenga que ver con la parte de la uremia y que podemos revertir con la terapia de sustitución renal, lo hacemos, ¿verdad? Vuelvo a decir, lo ideal es tener un hemodiafiltración, o sea, es lo ideal, pero no. Algo que no mencionamos todavía fue el tema de las necesidades de correcciones de la glucemia. Y a veces se pueden trabajar también los aportes o no, o descenderla a través de las terapias de sustitución renal. El baño de diálisis es a veces una muy buena herramienta. Y en relación a lo que decía Liz, las terapias lentas, si bien son las más adecuadas, no todos tenemos la infraestructura para brindarlas, entonces se suele hacer con una baja bomba a 250 mililitros minuto para poder
de todas maneras hacer el descenso de urea, y muchas veces me ha tocado en el baño de diálisis usar concentrados con aportes de glucosa cuando no se quería corregir en bolo al paciente, y con muy buen resultado. Perfecto. Bueno, entonces y avanzamos en este enfermo. El enfermo ha salido bien, ¿no? Hemos podido tratarle bien, mejoró de su situación, fue desconectado a ventilación mecánica luego de una traqueotomía el día 26 en la UCI, salió de la UCI en 28 días, salió del hospital luego de 38 días. Bueno, entonces ahora sería importante abrir la discusión en los últimos 10 minutos aquí que tenemos para comentarios sobre una alta segura para este paciente, una alta segura desde la UCI y una alta segura del hospital. ¿Cómo cómo construir una idea de rehabilitación para este paciente y cómo podemos mejorar la calidad de vida después del alta? O sea, los cuidados post-UCI, y todas las alteraciones crónicas que vemos en los enfermos con sepsis y que hacen con que cada vez más, ¿no?, uno vea el cuidado intensivo como algo que va mucho más allá del alta de la UCI, la necesidad del paciente del cuidado post-UCI, post-sepsis específicamente, es algo importante en el proceso de rehabilitación. Entonces, abrir la discusión para que comenten acerca de estos 3 puntos. Bueno, yo creo que algo importante de estos 3 puntos es que un alta segura, una rehabilitación y una mejor calidad de vida después del alta comienza en el momento de la admisión. Si nosotros, desde que el paciente llega a nuestro hospital, tenemos presente estas 3 cosas, la transición a la planta y la transición al alta va a ser mejor que si lo hacemos cuando estamos empezando el proceso del alta, ¿no? Ya al último día. ¿Por qué? Por varias razones. Sabemos que muchos de nuestros pacientes sépticos van a tener secuelas no solo físicas, sino psicológicas. Y si nosotros implementamos un proceso de prevenir delirio, igual con los bundles, si también empezamos un proceso de prevenir el decondicionamiento físico, eso nos va a ayudar. Y lo otro es que cuando tenemos a un paciente y lo estamos tratando como un ente completo, que también le incluye no solo el paciente, sino sus familiares, nosotros desde el inicio empezamos a preparar a este familiar como una persona que se va a convertir en el cuidador una vez el alta. Así que esos 3 puntos son bien importantes cuando estamos pensando de un alta segura de rehabilitación y la calidad después de la vida. De la parte fisiológica, sabemos que estos pacientes, si sufrieron de delirio, van a necesitar evaluaciones neuropsicológicas del impacto que haya tenido para entonces poder hacer un plan estratégico. De la misma manera, una evaluación de su decondicionamiento, evaluación física para la parte de rehabilitación. Si fueron pacientes que sufrieron de síndrome de angustia respiratoria, evaluaciones de función pulmonar, para entonces también hacer rehabilitación pulmonar. También grupos de apoyo. Es algo que nosotros podemos incluir a estos pacientes, y cuando planificamos nuestras unidades de intensivo, yo me crié en una época en donde ser intensivista era dentro de nuestras 4 paredes, y en los años que he estado practicando, pues estamos hablando de estos conceptos de UCI sin puertas, de humanización de los cuidados intensivos, que el intensivista no solamente va a estar en la UCI, sino que probablemente va a tener una clínica en donde va a atender a estos pacientes que dio de alta, ¿no? Son cambios de paradigma, pero creo que son importantes para el enfoque de nuestros pacientes y la sobrevivencia, que es para lo que nos estamos enfocando con esta enfermedad. Sí, yo quisiera agregar
punto que tiene que ver con las pautas de alarma para el cuidador principal. No solamente cómo llevar adelante esas actividades de la vida diaria que necesita complementar o suplementar este familiar que lo va a cuidar, no sé, en mantener permeable una traqueostomía o en ayudarlo a movilizarse si quedó con un trastorno de la movilidad, o en volver en tener en cuenta, siendo el que es el que convive y el que lo conoce, qué le tiene que llamar la atención cuando ve algún cambio o ve algo diferente. Esas son las pautas de alarma que nosotros tenemos que trabajar fuertemente en la preparación de ese cuidador o esos cuidadores para cuando el paciente se va a vivir a su casa de nuevo con su familia y no queremos que se repita el cuadro. Sabemos que la sepsis no siempre inicia florida y con grandes cuadros. A veces es una pequeña lesión que hasta hay que buscarla para ver dónde está el foco inicial. Entonces, estas cuestiones de pautas de alarma, además de cuidado cotidiano, son muy importantes de poder mostrar a los familiares para cuando se vayan, que estén atentos a ver qué cosas tienen que tener en cuenta para que no se vuelva a repetir la situación por la que atravesó. Otra cosa que tampoco mencionamos con anterioridad es la prevención de la trombosis de este paciente en la terapia intensiva, y eso también va a quedar como un cuidado, sobre todo si hay trastornos de la movilidad. Nosotros en enfermería hablamos del proceso de atención y de distintos diagnósticos, y este es uno de los pacientes que se va con diagnósticos de enfermería sindrómicos, con un montón de riesgos asociados a esta patología que ella tuvo. Entonces es muy, muy fuerte la educación previa al alta para que esta alta se dé en un marco de seguridad para este paciente. Liz, Flavia. Yo menciono algo así con respecto al manejo post-UCI, teniendo en cuenta que nuestro paciente está con traqueostomía, ¿verdad? Entonces sí, nos toca muy de cerca la educación del familiar que va a estar ahí, que le llamamos el cuidador, para el control, monitoreo del manejo de la traqueostomía. O sea, ellos ya dentro de la UCI, cuando les metes en las horas de visita o cuando las visitas ya son más prolongadas y quedan dentro del box del paciente, porque también tengo que mencionar algo, los distintos hospitales que tenemos, bueno, hay algunos que te permiten mantener al familiar adentro y hay otros en que no te permiten mantener al familiar adentro. Entonces, de repente, tener 26 días de internación y familiares fuera de la UCI, el choque es muy grande cuando se tienen que ir de alta a la sala y no saben por dónde empezar. En cambio, cuando tenemos la posibilidad de meterlos en los box y les mostramos cómo manejamos nosotros la traqueostomía, cómo empezamos, cómo hacemos la rehabilitación, tanto oral, si hay problemas para la deglución, la parte de fortalecimiento muscular también, cómo conversar con los pacientes, si es que también han tenido delirio, no todo es droga, es también un poco es más de compañía. O sea, hay muchas de esas cosas que ya empiezan ellos dentro de las unidades de terapia intensiva. Y creo yo que también el papel del intensivista, así como es salir fuera de la terapia intensiva para la prevención de aquellos pacientes críticos y que no ingresen en tan mal estado en la UCI, tiene que ser el acompañamiento dentro de lo que es las salas hasta que el paciente, al clínico o a los demás médicos tratantes, hasta que el paciente vaya de alta a la casa. O sea, creo que esa es parte también de nuestro trabajo, ¿verdad? Y bueno, mi aporte. Perfecto. Flavia. Acho que todos já falaram bastante sobre todos os pontos importantes. Resumidamente, acho que lograr uma alta segura é a garantir que toda a equipe multidisciplinar esteja envolvida no momento da alta, como deveríamos iniciar a reabilitação o mais precoce possível e como melhorar o cuidado depois da alta, tomando conta de nosso paciente desde o primeiro momento que ele é admitido no hospital com a melhor qualidade possível.
Perfecto. Bueno, hemos sido puntuales. Quedamos 1 hora y media y aquí estamos con exactamente 1 hora y media, con los 3 o 4 minutos de retraso ahí que tuvimos al principio. Entonces, puntualmente me gustaría agradecer a Gloria, Yolanda, Liz, Flavia, por las excelentes exposiciones. Yo creo que la discusión fue muy, muy rica. Yo creo que a la audiencia les ha gustado todo esto que hemos discutido. Y en nombre del Instituto Latinoamericano de Sepsis, me gustaría agradecer vuestra presencia, a los de la audiencia, a las ponentes, a Medicine, que ha sido la plataforma que nos ha permitido hacer esta live en 2 días, a toda el ILAS team que ha trabajado para que pudiéramos estar todos juntos aquí. Y bueno, creo que discusiones de este tipo, en que engloben toda Latinoamérica, son fundamentales, porque todo lo que hemos escuchado de cada uno de ustedes, y en la sesión de ayer pasa lo mismo, demuestra que hay mucho más similitudes, hay mucho más cosas parecidas en Latinoamérica que diferencias. Y por lo tanto, que trabajemos juntos para buscar las soluciones es algo que es como que de senso común, ¿no? Debería ser de senso común, que trabajáramos todos juntos. Muchas gracias a ustedes y que no tardemos hasta el año que viene para hacer sesiones conjuntas de este tipo, ¿no? Vamos a trabajar juntos en Latinoamérica para combater la sepsis. Muchas gracias. 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 Chao, chao.